Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Un lunes más, primer lunes del mes de marzo. Estamos aquí convocadas en el aula de formación y debate feminista. Sabéis que se está grabando y se está emitiendo en streaming y además, tenéis que saber que estamos muy contentas porque el seguimiento de las compañeras en streaming, en online, es altísimo. Es de las actividades de esta casa que más seguimiento tienen online. Con lo cual es verdad que a veces, aunque creamos que estamos así como en familia, que también está muy bien, pues tenemos que saber que hay muchas otras personas, otras mujeres que nos ven, que nos escuchan y que nos siguen con atención, ¿vale? Bien, pues sabéis que el aula de formación y debate, siempre lo decimos porque siempre hay gente nueva y nos gusta explicarlo. El aula de formación y debate feminista es un espacio, feminista evidentemente, consolidado ya en nuestra ciudad desde el 2005. Y desde ese año nos convocamos cada lunes, primero de mes, para pensar y debatir juntas desde el feminismo, desde la mirada feminista, en torno a un tema general que nos guía durante todo el curso y orienta las sesiones mensuales que vamos llevando a cabo. He de decir en un previo, para que no se me olvide, que la próxima sesión, la de abril, será el día 15, siguiendo el calendario laboral de la universidad, porque ya viene la Semana Santa, las fiestas de Pascua y, por tanto, hasta el día 15 de abril no nos volveremos a encontrar aquí. Bien, el día 15 de abril nuestra compañera Coba será la que nos hablará de resistencia feminista en la comunicación, ¿vale? Pero hoy vamos a trabajar en torno a el ámbito que estamos todo el curso trabajando, que es la resistencia feminista, pero en concreto nuestra compañera y aularia Lidia Sellés nos va a hablar de feminismo en defensa de la democracia. Durante todo este curso, el objetivo ha sido como de una manera central intentar mostrar la fortaleza del feminismo a día de hoy, como pensamiento, como análisis y como guía que alumbra nuevos estilos cívicos, relacionales y civilizatorios. Venimos diciendo durante todo este curso que nos guía una clara intención y es mostrar cómo en los tiempos de turbulencias como estos que vivimos, en tiempos de reacción, el feminismo sigue siendo faro y guía. Y desde esa mirada, cada mes nos vamos convocando para en un espacio horizontal como es este, de formación pero también de debate, el poder pensar juntas. Bien, pues empezamos ya con Lidia Sellés. Voy a hacer una breve presentación. Como os he dicho, Lidia es una compañera, es una aularia, que tiene un dilatado currículo personal y profesional. Yo diría que es una mujer inquieta y que, por tanto, veréis, su formación también es como muy diversa, ¿no? Ahora las maestras a las inquietas nos ponen etiquetas. Bueno, pero como yo soy maestra, pero nunca he puesto etiquetas, pues no lo voy a tener en cuenta. Entonces, Lidia Sellés catalán se reivindica como lesbiana y le gusta explicar cómo en su relación personal el hecho de ser lesbiana y madre de 3 hijos de 26, 19 y 25 años, o sea que estamos hablando de hace mucho tiempo, pues le supuso un reto importante y una manera de enfrentar su vida y su relación, ¿no? Su crianza en un momento en donde ser lesbiana, madre de 3 criaturas, pues no era ni lo normal ni lo que de alguna manera estaba
normalizado, ¿no?, en la sociedad. Por tanto, ella me pidió de alguna manera que le reivindicara esto, porque en su biografía, y así lo hacemos aquí, no solamente entendemos que el currículum son los estudios en la formación, sino que también debe y es todo aquello que de alguna manera lidiamos cada día en nuestras vidas, ¿no? Bien, dicho esto, pues Lidia Sellés es licenciada en Ciencias Químicas, pero su actividad profesional, como he dicho antes, se ha desarrollado en diferentes ámbitos, como educadora en educación infantil, pero también como asesora en igualdad o como coaching personal y organizativo. Es por ello que, junto con esa inquietud que yo os decía al principio, su formación es muy variopinta, abarca ámbitos tan amplios como el que, aparte de ser licenciada en química, pues también lo es técnica en educación infantil, o ha hecho formaciones de posgrado en políticas públicas de igualdad, planes de igualdad, prevención en violencia de género, pero también ámbitos ligados a la neurociencia, como el PNL, programación neurolingüística, o finalmente, lo último que sé de ella es que también ha hecho una formación en hipnosis, terapia gestal o astrología evolutiva. Fundadora y directora de la Escuela Infantil La Luna, participó en la coordinación y formación docente de diversas escuelas infantiles municipales entre los años 2011 y 2016. También trabaja como formadora, como asesora y ha acompañado en la redacción de los planes de igualdad de diversos centros escolares. Ha participado en programas de formación en coeducación y prevención de violencia de género en CEFIRES, asociaciones de madres y padres o ayuntamientos. Y también podemos decir de ella que ha trabajado en diferentes espacios de mujeres para el desarrollo de competencias personales y profesionales. Quería evitar la palabra empoderamiento, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, para que nos entendamos, desde ese ámbito también ha trabajado con estos espacios de mujeres en los que nos referimos. Pues ella entiende la igualdad, así lo pone en su página web que he consultado, dice: la igualdad es un principio rector para una convivencia social e individual en paz. Así que viene al pelo del título que hoy ella ha elegido para desarrollar en esta sesión del aula. Y voy a terminar diciendo que actualmente ella compagina su trabajo como consultora técnica de igualdad y de elaboración de planes de igualdad, desarrollando también programas de formación en igualdad para empresas y para ayuntamientos, y explora nuevos caminos como son la terapia gestal. Así que ella en su página web expresa: el grado de igualdad real y efectiva es el grado de la calidad democrática de una sociedad. Por tanto, con estas palabras le damos la palabra, advirtiéndole, porque la conozco, que a las 9:15 debemos dar paso al debate, que es una parte también fundamental en nuestras sesiones. ¿Vale? Pues Lidia, cuando quieras. Muchas gracias, Josefina, sobre todo por ese apunte final de confianza, que me conoces. Bueno, en eso tiene parte de razón, ¿no? Me gusta mucho hablar, se lo debo a mi abuela. Todas tenemos una abuela maravillosa, la mía fue increíblemente maravillosa, me salvó prácticamente de una infancia compleja. Y así que no se la has traído aquí y la tenemos aquí cerca porque además era de Moratalla, que sé que te gusta eso. Bueno, me ha tocado un poco de la responsabilidad como a Lauria, ¿no? Pues llevar esto de feminismo en defensa de la democracia. Y es verdad que aunque suene tópico, es todo un reto, porque feminismo y democracia es un tema tan amplio, podría ser el título de un tema de un máster, ¿no? Y dices, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Cuando tengo un ratito solo y de hecho, pues aquí las compañeras, realmente hay muchísimas cosas que ya sabéis, ¿no? Pero lo que os voy a apuntar es que voy a hacer una pequeña introducción de genealogía, lógicamente, del feminismo, para entender de dónde venimos. Creo que esto siempre es muy importante.
Y después he cogido algunos temas importantes dentro de lo que hablaríamos de lo que es una democracia, cuestión de derechos de mujeres. Posiblemente me he dejado un montón fuera, porque no podemos entrar en todos hoy, pero bueno, dejamos luego abierto al debate para lo que realmente luego vosotras queráis compartir, ¿de acuerdo? Muy bien, he preparado una presentación que es la que me va a servir de apoyo y bueno, me viene muy bien un pequeño prólogo que tiene el último libro de Amelia Valcárcel, que seguro que conocéis, que se llama La civilización feminista, y dice: allí donde no hay democracia no hay feminismo, allí donde no hay feminismo no hay democracia. Y con esta diapositiva ya he terminado la charla, porque ya no hay mucho más que decir. Pero no, voy a seguir. Yo creo que es algo tan obvio, ¿no? que evidentemente, y Amelia lo recalca mucho, ¿no? Dice: no busquemos igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en países, en sociedades que no son democráticas. No vamos a encontrar. De hecho, lo que vamos a encontrar es todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo, cuando estamos en sociedades democráticas, como puede ser la nuestra, ¿no? y unas poquitas más, esto también siempre me gusta decirlo, cuando estoy en formación, y me va a salir mucho esta idea de cuando hago formaciones a personas que no están para nada cercanas a la teoría feminista, pero que les tengo que explicar temas de políticas de igualdad, siempre me gusta decir que hagamos una reflexión de la cantidad de seres humanos, hombres y mujeres, que se levantan todas las mañanas bajo regímenes autoritarios, que son muchos más de los que nos levantamos, por suerte, en regímenes democráticos. Esto es un apunte que creo que también es un reto como sociedades democráticas. El feminismo, y saco la esa O, ha saltado, menos mal que ha sido una O, no una otra letra. De muchas de las definiciones que nos podríamos encontrar, me he traído la de Amelia Valcárcel, una de ellas, ¿no? El feminismo como una tradición política de la modernidad, igualitaria y democrática. Ya, como veis, sigue estando la palabra democrática. Y, bueno, que mantiene que un individuo de la especie humana debe ser excluido de cualquier bien y de ningún derecho a causa de su sexo. Y para mí es importante, porque aquí es donde vamos a tener toda la clave de la charla, como bien sabéis, que es el gran reto que tenemos delante. No se nos puede discriminar por razón de sexo. Y ya está. Segundo punto importante y que podríamos ya terminar. Cualquier democracia es democracia si realmente consigue la no discriminación por razón de sexo. Y por tanto tiene que aplicar el principio de igualdad y no discriminación, o de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Porque utilizaremos siempre esa categoría, que es la categoría sexo. Y muy rápidamente, pues como bien conocéis, las que estáis aquí, tenemos esas tres olas del feminismo, ¿no? Esa conceptualización histórica que nos planteó las maestras, ¿no? feministas que han trabajado y siguen trabajando generando teoría feminista. Tenemos esa primera ola del feminismo ilustrado, después nos viene ese feminismo del sufragismo, cuando se adquieren los derechos políticos, el derecho al voto, y por último los derechos sexuales y reproductivos, ya sabéis, en los años 70. Y es verdad que el feminismo ilustrado, que es esa primera ola del feminismo, ahí hay una frase, ¿no? que siempre la nombramos, esa idea de que el feminismo es el hijo no deseado de la Ilustración. Cuando tenemos la Ilustración, y es una pena no veo a Elena Simón, ella siempre dice que cuando hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ahí las mujeres, ella siempre cuenta que tenemos como una especie de gen de traducción simultánea. Sabemos que ahí en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ese hombre no es genérico, es hombre. Ahí las mujeres no estamos. No hace falta que esto nos lo expliquen, ¿no? Bueno, pues en aquella Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como bien sabéis, ponía aquello de que los hombres nacen y permanecen libres iguales en derechos, pero efectivamente eran los hombres. La Ilustración, muy resumidamente, podríamos decir que fue ese momento en el cual se empiezan a crear esos conceptos abstractos. Se empieza a hablar de individuo, de sujeto, incluso de ciudadanía. Se habla de libertad, se habla de derecho de la propiedad, ¿no? Es un momento tremendamente importante en nuestra historia, no solamente europea, ¿no? Y con respecto a la igualdad de derechos, a esa permanecer libres iguales en derechos, pues evidentemente las mujeres no estábamos. Y sabéis muy bien que a pesar de que había muchísimas mujeres que estuvieron pues peleando, trabajando y luchando para conseguir esta declaración, digamos que es como una base ya de
de un Estado constitucional, donde ya hay una norma y una legalidad, bueno, pues fueron totalmente relegadas a ese segundo plano que ya veníamos, como ya sabéis, históricamente teniendo. Y traigo simplemente aquí a una de las referentes de esa época, Olympe de Gouges, que, bueno, pues ella hizo, como bien sabéis, la declaración paralela, ¿no?, en espejo, donde las mujeres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Y ella también decía, y a mí me gusta mucho esta frase, que si las mujeres pueden subir al cadalso, como le tocó a ella, pues también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la tribuna. A partir de aquí, cuando la Ilustración nos trae todos esos conceptos, esos abstractos de libertad, de igualdad, de individuo y de ciudadanía, pues a partir de ahí es cuando se empiezan a construir esas llamadas democracias. Esto también es muy curioso y me gusta mucho contarlo porque cuando tengo delante personas, insisto, que no están muy en esto de la historia o tal, yo les pongo esta foto de Eleanor Roosevelt. La pongo así y les digo, mirad, esta foto es una foto icónica. De hecho, siempre digo, algún día me haré una camiseta con esta foto. Y pregunto, ¿sabéis quién es? Evidentemente, jamás nadie me ha contestado, ¡ay, sí, es Eleanor Roosevelt! Yo tampoco sabía quién era, tampoco hace muchos años, porque en el cole esto ni siquiera se pone. Y siempre les hago ver que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de 1948. Hay gente joven que me dice, uy, pero eso hace mucho tiempo. En general me dicen, bueno, pues no hace tanto. Esto también del tiempo tengámoslo en cuenta que es muy relativo. Para la gente joven, cuando le hablas de 1948 piensan que eso fue, pero no sé, en la época de Grecia como mínimo, ¿no? Así también es que la escuela anda como anda. Pero siempre les intento hacer ver, les explico que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un hito para la historia de la humanidad, porque por primera vez las mujeres aparecemos como sujetos de derecho. Por primera vez las mujeres somos seres humanos reconocidos en una carta que firmaron bastantes países y que junto a Eleanor Roosevelt, como bien sabéis, hubo un grupo de mujeres, 10 o 12, de la India, de Pakistán, mujeres muy relevantes en política, que consiguieron, insisto, durante 2 años, que al final más de 90 países firmaran esa Declaración de Derechos Humanos, que hoy en día es la línea roja que separa lo que está bien y lo que está mal, de alguna forma. Sabemos que son muchos países que incumplen reiteradamente la Declaración de los Derechos Humanos, cierto, pero sí que es una línea roja que nos hemos marcado como humanidad en ese proceso civilizatorio. Esa declaración se pudo dar en 1948, cuando ya muchas mujeres, como sabéis, en distintos países consiguieron el voto. Estados Unidos, Inglaterra, yo siempre hago la pregunta, hoy en día diríamos, ¿no? Lanzo esta pregunta, hoy en día diríamos que un país es democrático si impide votar a la mitad de la población. Y todo el mundo dice, no, o sea, no sería democracia. Digo, ¿os suena haber visto en películas esto de la gran democracia de Estados Unidos? Digo, porque pensemos que no solamente no dejaban votar a las mujeres, allí a los negros tampoco. La gran democracia de Estados Unidos nace donde únicamente votaba el hombre blanco. Ya empiezas a ver las primeras caras de estas personas que empiezan a darse cuenta y dicen, uy, pues entonces igual esto ya no era tanta democracia, ¿no? Y luego en Inglaterra pues exactamente igual, ¿no? También les pongo este referente. Sin embargo, seguimos hablando en los libros de texto de democracia. Democracias que, insisto, impidieron durante muchos años el voto de las mujeres por el hecho de ser mujeres. También en las formaciones me gusta indicar, si se han planteado alguna vez, ¿por qué las mujeres no podían votar? Bueno, porque no las dejaban, es evidente. Pero ¿cómo puede ser que la mitad de la población, ante ese impedimento, no reaccionara? ¿Qué argumentos sólidos, fuertes, potentes había en esas sociedades que quedaba clarísimo para toda la sociedad que había un impedimento, de alguna forma, hacia las mujeres el voto? Y les hago ver que esto realmente tenía una cierta complejidad. Había argumentos biologicistas, ya sabéis, Darwin, ¿no? No acerques a las niñas al conocimiento, que se quedarán estériles, se les secarán los ovarios, este tipo de cosas. Y Freud, ¿no? Y todos estos personajes, todas esas construcciones de aquello de la histeria y cómo las vamos a dejar votar si quien manda en sus vidas no es la razón, sino la emoción, su útero. Imaginaros que el día que votan están con eso que ya sabéis, ¿no? Bueno, un poco por
apuntar, ¿no? Aunque sea un poco a modo anecdótico, de broma, que estos últimos cientos de años, esos 300 años que siempre nos gusta decir de movimiento feminista, de alcanzar derechos entre los hombres y las mujeres, realmente no ha sido nada fácil, nada fácil. Josefina hablaba de momentos ahora convulsos, cierto, pero el título de la charla era El feminismo en defensa de la democracia, porque yo creo que a pesar de que son tiempos tremendamente convulsos, tenemos democracia. Y tenemos democracias que a lo mejor no son esa democracia real y efectiva que nos gustaría, pero sí hay artículos de la Constitución que claramente hablan de la no discriminación por razón de sexo, algo que no tenían estas mujeres. Por tanto, ahora yo creo que, y este va a ser un poquito el argumento de lo que voy a seguir hablando, tenemos que centrarnos en la gran oportunidad que tenemos como sociedades democráticas de tener legislaciones que no pueden discriminar a las mujeres, aunque bien sabemos que a veces, incluso en países democráticos, se aprueban en parlamentos leyes que discriminan a las mujeres. Pero bueno, ahí es donde tenemos que estar, con toda la atención puesta. Por eso creo que también es responsabilidad del movimiento feminista, en la medida de lo posible, tener conocimiento sobre los ámbitos legislativos, porque eso es lo que va a darle la calidad a la democracia. Siguiendo un poco con el histórico de las olas del feminismo, pues me he traído a Simone de Beauvoir. Si da tiempo, me he traído un pequeño vídeo. Si da tiempo, pero me lo guardo, ¿vale? Por si acaso. ¿Por qué he traído? Pues evidentemente porque tenemos aquí su gran libro, ¿no? Este libro que marcó también un antes y un después, y básicamente, muy resumido, es porque empieza a haber una nueva conceptualización, ¿no? Esta idea de sexo-mujer y, sin embargo, la construcción de la idea de mujer, esa construcción, ¿no? Como bien sabéis que decía Beauvoir, que luego, pues evidentemente, ha sido retorcida y llevada a terrenos extraños. Pero bueno, básicamente ella empieza a apuntar esta idea potente y poderosa de que una nace mujer, sexo mujer, pero la sociedad patriarcal, diremos después, la construye, y la construye bajo todos esos que llamamos ahora estereotipos de género. ¿Y qué tenemos después? Pues unos añitos después, evidentemente, política sexual de Keith Miller, la dialéctica del sexo de Firestone, lo personal es político, los derechos sexuales y reproductivos. Ahí ya eran mujeres con derecho al voto, mujeres que ya podían reivindicar el acceso a sus cuerpos, el derecho a esa libertad reproductiva, el derecho a poder decidir con respecto a su sexualidad. Y no puedo entrar, ¿no?, a hablar de muchas más cosas, porque tampoco es el tema de hoy, pero como sabéis, en esta tercera ola del feminismo pues hubo muchísimos avances, así como también mucho debate interno dentro del feminismo. Aparecieron mujeres racializadas, hablábamos del feminismo negro, hablábamos del feminismo lesbiano, hablábamos del feminismo radical, que conceptualizó todo el tema que hoy trabajamos, ¿no?, en la teoría feminista, como es el tema del patriarcado, el género como categoría de opresión, etcétera, etcétera. Y el derecho al aborto, que nos viene de ahí, de esta época, que lo dejo en paréntesis y unos puntos suspensivos porque luego volveré a él. Porque también quiero remarcar aquí algo que creo que es importante tener en cuenta, y es en la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, que sabéis que se fueron celebrando cada 5 años. Esta concretamente, la que se celebró en Beijing, en China. Evidentemente ninguna mujer china posiblemente se enterara de que allí se estaba haciendo aquello. Ya se ocuparía el gobierno de China de que no. Pues en 1995, se crea como la hoja de ruta, el marco de esas políticas internacionales que van a ser una guía muy importante para las siguientes, digamos, no sé si definiciones o estructuras, pero sí es una base muy importante para las políticas que otros países europeos y la propia Comunidad Europea luego desarrolló. Ahí, en esa cuarta conferencia, España tuvo una participación bastante relevante y luego, cuando volvieron, tenemos aquí en España 2 leyes muy importantes que emanan de esta conferencia, de los resultados de esta conferencia, y
he hecho un poco un zoom para que veáis que se trataron de manera transversal todos estos temas tan importantes. La salud, la economía, las guerras, se habló mucho del tema de las niñas, de toda la violencia que se ejercía sobre las niñas, medio ambiente, bueno, los medios de difusión, que es lo que la próxima charla hablaremos, ¿no? De todo el tema de la publicidad, etcétera. Y el resumen de esta agenda política internacional, insisto, internacional, que Europa luego la cogió y generó pues, todas las políticas de igualdad de la Comunidad Europea, y España, ahora veremos que sacó 2 leyes, la podemos resumir en dos puntos muy concretos. Uno es la paridad, y ha saltado por los aires el 60-40, que es lo que en principio debe de poner ahí. La paridad es un término que seguro que conocéis. Y la idea es simple. Si los hombres y las mujeres habitamos el planeta al 50%, parece que nosotras un poquito más, porque ya sabéis que ellos se dedican a hacer la guerra. Nosotras somos un poquito más, pero teniendo esa idea del 50-50, hay una cuestión muy, muy obvia. Tiene que existir una paridad, un número significativo de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, en todos, en la política, en el deporte, en la cultura, en las religiones. ¿Por qué no? Ahí es donde las mujeres que están en las religiones están haciendo su trabajo, ¿no? Yo siempre he pensado que eso de ser teóloga feminista era una especie de oxímoron, pero bueno, existen las teólogas feministas que están haciendo unas revisiones con mucho trabajo, me puedo imaginar, ¿no? Y incluso creo que está avanzando dentro de la Iglesia Católica. No sé si os han llegado en los últimos años algunas noticias, avanzando evidentemente muy lentamente. Esa paridad es algo muy presente en toda la legislación europea y evidentemente en nuestra legislación también, y ahora me remitiré a ella, pero es un término que genera bastante inquietud en la gente en general. Y a mí me gusta hablar de la paridad porque es cuando introduzco la idea de la obligación de las políticas de igualdad. Porque el principio de igualdad de oportunidades hay que obligarlo. Y yo sé que lo de obligar a la gente en general le molesta mucho. Es que a mí, es que claro, como lo estáis obligando, sí. Esta es otra idea que quiero dejar aquí un poco, si queréis, luego para el debate. Y aunque suena un poco grandilocuente el argumento, jamás en la historia de la humanidad, jamás la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres se ha dado de manera natural. Jamás. Hemos tenido que obligarla por ley. Y una vez obligada por ley, luego hay que esforzarse y desarrollar esa ley para que se cumpla. Porque venimos de cientos de años, de milenios, donde las mujeres evidentemente hemos estado relegadas, ¿no?, a ese segundo espacio. Por tanto, la paridad se obliga. Y me gusta poner el ejemplo de cuando en España se obligó a que las listas electorales fueran paritarias. Sí, se obligó. ¿Y cuál era el debate? Ya sabéis, que si ahí tienen que estar los mejores o las mejores preparadas, que por qué tienen que estar no sé qué, bueno, todo aquel debate, ¿no? Hasta que esta mujer política valenciana dijo aquello irónicamente de: el día que haya mujeres inútiles en política habremos alcanzado la normalidad. Bueno, me gusta hacer siempre también esta reflexión con los grupos. ¿Creéis que si no hubiéramos obligado a la paridad de las listas electorales, tendríamos hoy la participación política que tenemos las mujeres en España? Difícilmente. Tenemos alcaldesas y concejalas. Creo que eso es algo bastante ya presente, no todavía en porcentaje que nos gustaría. Alguna presidenta de comunidad autónoma. Todavía no hemos tenido ninguna presidenta de gobierno, pero sí ministras y, por supuesto, vicepresidentas, ¿no? De todos los colores, o al menos de los colores que había antes. En agosto tenemos presidenta, ¿no? Porque cuando el presidente se va de vacaciones, deja a la vicepresidenta en funciones como presidenta en ese momento. Bien, la paridad es un tema bastante central y es uno de los objetivos de las políticas de igualdad, y yo creo que es ahí un tema muy central, ¿no?, de alcanzar esa igualdad tan deseada. Y luego el otro punto importante de esta agenda de Beijing, pues evidentemente era y es erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? En España, por esta idea tan potente de erradicar esa violencia
contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, tenemos la Ley Orgánica del 2004. Como sabéis, una ley pues que sigue generando mucha polémica. Tenemos partidos políticos en este momento que niegan la violencia de género tal cual. Pero me gusta siempre también poner el preámbulo de esta ley, ¿no? Y ponerlo subrayado. Sí, tenemos una ley en España desde el 2004 que dice que esa violencia es una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo. Le moleste a quien le moleste. Eso es lo que dice el preámbulo de la ley. Y luego tenemos la ley 2007, la Ley Orgánica de Igualdad. Una ley que, más que evidentemente que yo la utilizo en mi trabajo, creo que es una ley muy importante. De hecho, ha tenido últimamente algunas modificaciones que a ver si nos da tiempo luego a hablar de ellas, pero que habla de muchísimas cosas. Fue una ley orgánica que se dice que modificó todas las leyes orgánicas del país porque era necesario introducir la transversalidad de la igualdad en toda la legislación española. Y modificó, por tanto, la Ley de Educación, modificó la Ley de Salud, modificó la Ley del Ejército, porque hay que garantizar el acceso a todos los espacios sociales, culturales, políticos, económicos, de las mujeres. Y fue una ley que trajo grandes reformas, polémicas reformas. La Ley del Ejército, cuando se tuvo que modificar, no sé si lo recordáis, a veces es interesante ir a la hemeroteca porque los debates eran realmente, ahora son divertidos, pero en aquel momento, señores llenos de medallas que decían que era imposible gastarse tanto dinero en hacer cuartos de baño para las mujeres. No se podía meter a una mujer en un submarino. Todo el mundo sabe que no cabe un cuarto de baño para una mujer en un submarino. Nunca podrán ir en un submarino. Estos eran los grandes debates que teníamos en este país. Pero bueno, en esta idea de conseguir esa igualdad de trato y oportunidades, aún hay mujeres, policías nacionales, que se tienen que comprar un chaleco antibalas que esté diseñado para su biología, porque denuncian que no se les compran, por ejemplo, chalecos antibalas que puedan ser realmente seguros para ellas porque tienen que ser adaptados a sus cuerpos. La Ley de Igualdad habla de muchas cosas muy centrales, como por ejemplo el tema de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, eso que llamamos la corresponsabilidad. Habla de esa discriminación directa e indirecta, de acciones positivas, temas muy centrales en la economía, en las políticas de empleo, porque para mí una de las violencias contra las mujeres es la violencia económica. Y es uno de los temas que, aparte de ser un tema de desarrollo mío profesional, creo que es algo que tenemos que tener siempre muy presente y no perderlo de vista. Esa economía, esa precariedad laboral, esa violencia económica que lleva a muchas mujeres que están sufriendo violencia de género a no poder abandonar sus hogares y a seguir, por ejemplo, conviviendo con su maltratador. Muy rápidamente, para que veáis, las empresas, ya sabéis que hoy en día tienen obligación de hacer planes de igualdad y hay un montón de cosas que tenemos que mirar. Pero más allá de, no voy a entrar para nada en esto de los planes de igualdad de empresa, pero sí dejaré el apunte que esto está permitiendo que se abra a la formación y a la sensibilización en políticas de igualdad a todo trabajador y trabajadora. Y eso es algo para mí realmente muy, muy relevante. Hasta ahora, entrar en las empresas, en trabajadores de todos los sectores productivos, son los masculinizados, para sensibilizar y debatir sobre esto de la igualdad y sobre esto del feminismo, es algo realmente relevante. Ya no solamente es la obligatoriedad de tener formaciones en prevención de riesgos laborales, sino que estas formaciones creo que están siendo realmente impactantes y que pueden ser también un punto, ¿no?, de anclaje para el cambio, ese cambio social de mentalidad que necesitamos como sociedades y que sabemos que es muy lento, generacional y que muchas veces se para y tiene retrocesos. Y apuntar, aunque muy rápidamente, pero creo que también muy importante, el tema del acoso sexual y por razón de sexo de las empresas. Es una ventana poder hablar de la violencia sexual en las empresas, porque lo vamos a hacer desde ese lugar de no hablar solo de que son cosas que pasan en la empresa. Con la nueva legislación lo que nos está permitiendo es decir que lo que tenemos es una extrema violencia sexual en la sociedad y que, por tanto, en las empresas lo que tenemos es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad y que basta ya de normalizar la violencia.
Estos temas tan importantes y tan centrales es algo excepcional estar haciéndolo en estos momentos en las empresas de España, empresas que tienen 50 o más trabajadores y trabajadoras en plantilla, que son muchos miles de empresas. Traer también otra legislación que tenemos que conocer, que es el Convenio de Estambul, ratificado por España en el 2014, aunque firmado en el 2011. El Convenio de Estambul nos viene a aclarar muy bien, otra vez y nuevamente, los conceptos, por si alguien tiene dudas. Un concepto que entre todos de los que expresa hay uno que yo utilizo mucho, y es que la violencia contra la mujer se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada. Y esto, por ejemplo, me permite afirmar que una violencia sexual en la empresa, cuando las víctimas, más del 90%, son mujeres, la violencia sexual en la empresa es una violencia contra las mujeres. Y a partir de ahí podemos conceptualizar de una manera mucho más potente. Traeros también, por ejemplo, este convenio firmado también, ratificado por España en el 2022, de la Organización Internacional del Trabajo, para que veáis que ya no se habla de acoso, se habla de violencia y acoso. Las legislaciones están ampliando toda la terminología y toda la conceptualización, y esto nos está ayudando mucho, insisto, a marcar esta idea de que no solamente hablamos de acoso, es que hablamos de violencia en las organizaciones. Frase que utilizamos mucho las feministas, ¿no? La medida de la libertad que tenga una sociedad depende de la libertad de que disfruten las mujeres de esa sociedad. Montesquieu, época de la Ilustración. Y simplemente traigo un pantallazo. El tema de tener legislaciones nos ha permitido y nos sigue permitiendo ocupar las calles, reivindicar nuestros derechos. Aquí en España pues, hemos tenido movimientos como aquí, además, con el orgullo de que salió de Alicante, la Noche Violeta ante las grandes situaciones de terror sexual que estábamos teniendo. También aquel movimiento de la Fuerza de las Mujeres en octubre, por supuesto el 7N, pero también a nivel internacional, ¿no? He traído algunas fotos de las mujeres iraníes, del tema de quitarse el velo, etcétera, ¿no? Hay muchos movimientos ahora internacionales, nacionales, y hemos tenido hace poco también, estamos reivindicando a Clara Campoamor en esa idea de ese legado abolicionista. Todo esto en España lo podemos hacer, lógicamente, bajo nuestro paraguas constitucional, bajo nuestra democracia. Y este vídeo sí que lo quiero poner porque quiero abrir este pequeño capítulo ahora de la igualdad jurídica. Para un poco centrarnos en España, ¿no? Y que tengamos aquí... A ver, sí. La jurídica entre el hombre y la mujer. Hombre, porque no me gusta. ¿No le gusta? El hombre es lo mismo, la mujer es la mujer. ¿Y usted? Pues yo lo mismo, que la mujer debe de tener sus cosas y el hombre las suyas, pero no igualdad. Siempre No. la mujer ha sido otra cosa. Parece que pisan el terreno a los hombres. ¿Y a usted no le molesta, por ejemplo, tener que pedir una licencia marital a su marido para abrir una cuenta? Pues o no, para poder porque yo viajar? creo que se debe de respetar al hombre, en todo. Para eso se casa uno, para respetarle, y él siempre ha sido el cabeza de familia. Y creo que eso debe de ser así. Eso es lo que veo yo muy mal, eso tenía que arreglarlo. Porque yo, vamos, no creo que me pase a mí un caso así, pero vamos, hay muchas que las suele pasar y el marido se queda con todo. Y eso está muy mal, tenían que mirarlo eso bien. Claro. Porque se trabaja lo mismo la mujer que el marido. Yo en este caso no, porque en mi caso yo le ayudo un poquito. O sea, estoy en mi casa con mis hijos. Pero hay personas que están ayudando al marido en el trabajo y trabajan tanto como él, y a la hora de la verdad, los bienes son del marido. ¿Qué opina usted del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer? Pues que ya era hora. Ya era hora de que se Ya era hora. Mire usted, yo no soy pesimista y por lo tanto no examino tanto el pasado como el futuro y el presente. Y como esto me parece que ya va a ser una realidad, me doy por satisfecha. Lo que es menester es que sigamos por ese camino siempre adelante, que creo que es lo justo y lo que la mujer merece. La mujer no tiene derecho a nada, todo está de parte del hombre. No tengo ni idea. Que yo me aclaro mucho, por favor, ¿no? Ay, qué ¿Usted qué horror. opina del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer? Pues me parece muy bien, que seamos todos iguales. Todo lo que sea, a favor.
¿Ha tenido, por ejemplo, alguna vez problemas para sacar el pasaporte o para tener una No salió herencia? nunca de mi casa. Bueno, concretamente una vez para sacar el pasaporte. Tuvo que mi marido, tuvimos que perder 2 o 3 horas porque no podía ir, o sea que tuve que tenerla. Y era incómodo. Y era incómodo, sí, exactamente. ¿Su mujer trabaja? Sí. ¿Está usted de acuerdo en que trabaje? Hombre, no estoy de acuerdo, pero en fin, por necesidad económica tiene que hacerlo. Si no fuese por necesidades económicas, preferiría que su mujer estuviese en casa. Sí, sí, exactamente. Sí. La mujer se debe más a la casa, tiene más ocupaciones. ¿Usted está conforme? ¿Usted está de acuerdo con esto que me está diciendo? Yo sí, mucho. O sea, ¿usted cree que el hombre tiene que tener más libertad? Más libertad. Y la mujer menos. Menos. Yo pues he recorrido bastantes países y yo he visto que la mujer siempre, al final, siempre acaba en casa. La juventud de hoy en día me parece que ya echa más a eso, a más libertad y no piensan tanto con la casa. ¿Y está usted de acuerdo? No estoy de acuerdo porque francamente se ven unas cosas que la verdad no creo que vamos a llegar a un sitio nada bueno. ¿Qué opina usted de Bueno, el vídeo este vídeo es de Televisión Española, 1974, una encuesta, todavía estábamos de Carmen Sarmiento, súper joven, me hacía ilusión ponerlo, y pensar que aún no teníamos un gobierno democrático. Estamos en un intento de cambiar un artículo para que las mujeres pudieran tener esa igualdad jurídica, aquello de que el marido te tenía que firmar para todo. Y bueno, pues como veis, opiniones de todo tipo. No he puesto la versión larga, pero por favor ir a Google y ponéis encuesta 1974 Televisión Española, porque es que sale un cantante famoso que no voy a desvelar porque así os da más cosa. Y bueno, lo que dice está sembrado, en fin, porque tengáis curiosidad. Y bueno, España, sí, la Constitución, y ahí tenemos nuestro artículo 14, ¿no?, de que no se puede discriminar a nadie por razón de sexo, que es ese artículo tan increíble que es lo que hace que podamos desarrollar todas las políticas de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Simplemente apuntar que evidentemente incluso en la Constitución española pues tuvimos que tener mujeres, evidentemente, ¿no?, las madres de la Constitución, que hemos llamado estas mujeres que tenemos también el honor de tener aquí en todas estas mujeres, a Asunción Cruañes, ¿no?, pues aquí de la Terreta, y ese documental de las constituyentes, que si no lo conocéis, no lo habéis visto, pues os invito a que lo veáis porque es muy clarificador. Por ejemplo, en temas como la despenalización de la píldora anticonceptiva, ¿no?, la llamada píldora anticonceptiva, aquello fue algo pues muy importante que se consiguió gracias a que estaban esas mujeres ahí, esas madres de la Constitución. Porque la primera respuesta cuando ellas piden que esto aparezca en el cambio, ¿no?, del Código Civil, del Código Penal concretamente, para que deje de ser delito, lo primero que le dicen, no, esto ahora no toca, esto ahora no. Claro, el ahora no hubiera supuesto pues que evidentemente pues igual no sé dónde estaríamos ahora, pero por suerte estas mujeres juntas, mujeres de distintos colores políticos, juntas consiguieron esa legalización de la píldora, ¿no? Y luego, pues con respecto al tema del aborto en España, pues también, ¿no?, ¿por qué no traer evidentemente el 1 de febrero de 2014 el tren de la libertad? Y aquí desde Alicante, las caperuchetes feroces, que cogimos esos autobuses y nos fuimos para allá. ¿Por qué? Porque sí, ya en esa Constitución, en el desarrollo de la Constitución, en el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las españolas teníamos unos avances que un ministro, Gallardón, quiso ir hacia atrás. ¿Y dónde estaban las feministas? Pues ya sabéis lo que vamos a gritar dentro de nada. Ahí estaban las feministas y ahí están las feministas defendiendo los derechos sexuales y reproductivos en un país democrático que intentaba un retroceso en los derechos, ¿no?, de las mujeres. Tenemos además esa foto también icónica donde tenemos otra compañera, Consuelo Navarro. No me voy a extender más porque quiero acabar las diapositivas, creo que todas sabemos. Y hoy creo que se ha aprobado, creo que así de refilón esta tarde, hace unas horas, Francia ya se ha convertido en el primer país del mundo en blindar el aborto en su Constitución. Creo que esto es algo realmente muy importante, y que luego si queréis abrir el debate, ¿no? Tenemos en las Constituciones que blindar los derechos de las mujeres,
tenemos ya que la igualdad nunca se ha dado de natural. Aparte de tener esos artículos de no discriminación por razón de sexo, ¿tenemos que blindar los derechos de las mujeres? Bueno, es un debate abierto y muy interesante. ¿Cuál es el tema? Que dentro de esas reformas constitucionales, pues yo he sacado un poco la noticia, ¿no? El Congreso de Versalles, que es donde la sociedad francesa cambia la Constitución, pues como podéis ver ahí, los franceses, las francesas han cambiado la Constitución 21 veces. Ha habido 21 revisión de la Constitución. Es decir, entiendo que no han tenido miedo, ¿no? Esto que se dice miedo a la revisión constitucional. A ver, es verdad que llevan desde 1958, me diréis, nosotros llevamos desde el 76. Vale, pero son 21 revisiones, que evidentemente no sé, no tengo ni idea en qué sentido han sido. Pero la Constitución española la hemos tocado así de refilón 3 veces, las he puesto aquí en 1992 porque era obligatorio por el Tratado de Maastricht para que hubiera un sufragio pasivo en las elecciones municipales para las personas extranjeras. En el 2011, ya sabéis, por el tema de la crisis económica, para que hubiera una estabilidad presupuestaria y muy recientemente para cambiar una palabra, la palabra disminuido. Pero bueno, este es el gran debate, ¿no? De si sería importante blindar los derechos de las mujeres en la Carta Magna. Yo he querido traer aquí, también nombrarlas, por supuesto, a esta red feminista de derecho constitucional, porque y ahí hay muchos más espacios juristas, ¿no? Y constitucionalistas de mujeres que están ahí velando por el cumplimiento de la legislación y porque las leyes, algunas que puedan salir, que aunque parecieran que son avances, pues a lo mejor son retrocesos con respecto a los derechos de las mujeres. Esta red feminista además están haciendo trabajos, han hecho bastante trabajos, tienen ya el borrador de una constitución donde de entrada cambiarían todo el lenguaje para que no sean los españoles, sino que buscar otro tipo de modelos. Y bueno, nombrar a nuestra compañera Mar Esquembré, que pertenece a esa red, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues traeros también aquí ya un poco para dejarlo al debate una última ley orgánica que hemos tenido muy recientemente, el 2022, llamada de la Garantía Integral de la Libertad Sexual, que sabéis que se la ha llamado la del sí, que viene, supuestamente es una ley que viene a cubrir toda esa alerta social que hubo por las violaciones, la violación de La Manada, de Pamplona, y por aquellas sentencias que diríamos desde aquí de sentencias patriarcales, ¿no? Y bueno, en esos momentos convulsos de esa sociedad, como nuestra sociedad que se ve realmente violentada ante estas situaciones tan terribles, bueno, pues se legisla, se saca una ley de garantía integral de la libertad sexual, una ley, sabéis, muy polémica, que basa toda su articulado en el tema del consentimiento, que creo que es otro tema de debate. Y es un tema de debate que el feminismo está teniendo, porque el feminismo entiende que el consentimiento en una sociedad patriarcal pues igual no es tan consentimiento. Y estamos hablando desde el feminismo de un consentimiento que desde luego vaya ligado al deseo, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí abierto para el debate, con la idea de que entendamos que a veces gobiernos supuestamente feministas pueden legislar legislaciones que seguimos teniendo que revisar muy bien, porque igual no son tan feministas las legislaciones. Retos democráticos, retos feministas, pues el presente. Cualquier reto democrático en este momento posiblemente sea un reto feminista, posiblemente. Pero desde luego tenemos grandes retos feministas que nos plantean los retos democráticos. No puedo ahora enumerarlos porque creo que tampoco sería empezar a enumerar todos estos retos que yo creo que tenemos y lo dejo al debate, pero evidentemente sí que tengo que nombrar la entrada de la ultraderecha en Europa y la entrada de la ultraderecha en nuestro país, porque es un reto democrático. Son partidos que retan a nuestra democracia y también retan y mucho a las mujeres, a nuestros derechos, porque son partidos que confrontan, que van directamente contra los derechos de las mujeres. No solamente es un reto democrático, creo que es un reto feminista. Decir también que con respecto a la ultraderecha, evidentemente, tampoco podemos entrar a hablar de definir bien las ultraderechas. Hay muchos tipos de ultraderechas. Hay ultraderechas en Francia
que han votado a favor de que el aborto esté en la Constitución francesa. Esto puede ser chocante, ¿no? Pero hay ultraderecha que no es católica, por ejemplo. Entonces, bueno, porque esto también esta mañana, ¿no?, había debates, ¿no?, cómo puede ser que partidos supuestamente de ultraderecha de Francia estén a favor de esto, ¿no? También tengamos en cuenta que la ultraderecha tiene muchas caras y que también alertar de que en breve tenemos elecciones a la comunidad, elecciones europeas, y que la ultraderecha sigue estando ahí, ¿no?, y que sigue siendo una amenaza y un reto para las mujeres. Y luego, pues el multiculturalismo también es un reto para el feminismo. Creo que también para las democracias, lo que pasa que creo que las democracias han acogido así con los brazos bien abiertos al multiculturalismo, esa idea de que lo diferente todo vale, qué bonito es. Y lo dejo también aquí al debate. Y luego lo que estamos llamando últimamente el transhumanismo o poshumanismo, también hubiera podido poner el poshumanismo y el transhumanismo. El feminismo es un universalismo, es una ética, es una manera de estar en el mundo. Es un proceso civilizatorio, es un humanismo. Y disculpar porque se ha desconfigurado, pero quería apuntar aquí algunos temas sobre la agenda feminista, que creo que es nuestro presente. La agenda feminista, en este momento tenemos la abolición de la prostitución. Sabéis que hay un borrador de ley abolicionista que ha hecho el movimiento feminista, que está ahí, es decir, y que, bueno, que parece que a nuestros dirigentes políticos no les está interesando todavía demasiado. Está también lo que llamamos ahora la abolición del género. Y quería apuntar otra ley, está un poquito más reciente, del 2023, llamadas por la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. En esta ley solamente he hecho un pantallazo, he traído aquí, dentro del artículo 3 habla de las definiciones. Y yo quiero apuntar aquí una definición que es justamente para mí, en mi opinión, la definición clave de esta ley. Es la identidad sexual. La identidad sexual, dice esta ley, que es la vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Hasta ahora, la categoría sexo, la que está en el artículo de nuestra Constitución, era clara y meridiana, una categoría de análisis biológica. Sin embargo, en este momento tenemos una legislación que habla de una experiencia individual e interna. Esto es otro reto, desde luego para el feminismo, desde luego para los derechos de las mujeres y de las niñas. Creo que también para la democracia, porque encajar esto en nuestro articulado democrático lo veo difícil. De hecho, jurídicamente esto está enfrentado a la propia ley de igualdad, que habla todo el tiempo de la categoría sexo y es de difícil encaje. Eso es lo que tenemos también ahora en nuestro presente. Y por acabar ya con las diapositivas y para dejar el debate, pues hablar de esa agenda feminista, de esa democracia, esa necesidad de una democracia paritaria, perdonar porque el título se lo ha comido, pero de esa democracia, por supuesto, paritaria, de esa democracia participativa y, por supuesto, feminista. Y como ya Josefina ahí fuera os ha invitado, yo me reitero en que este año saldremos a las calles a defender la agenda feminista. Y con esto dejo el... Nada que decirte, porque perfecto. O'clock. O'clock. Bueno, gracias Lidia. Yo creo que hay muchos temas, ¿no?, que Lidia ha hecho ese recorrido por lo que supone la democracia para el feminismo y el feminismo para la democracia, ¿no? Entonces, si hay alguna intervención, si hay alguna reflexión que queráis hacer al respecto. Y si no, yo quisiera detenerme en el tema de lo de Francia y el derecho al aborto, ¿no? Porque creo que como la mayoría de nosotras,
hemos reflexionado mucho sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cómo el aborto no es ni más ni menos que una necesidad para poder ejercer nuestros derechos. Claro, no sé quién decía que si los hombres, era la Steiner, que si los hombres tuvieran, ¿no?, se pudieran quedar embarazados, el aborto sería sagrado. Entonces, claro, el tema para mí está en el imaginario posible en España para que pudiera ocurrir a día de hoy lo que Francia ha conseguido. ¿Cómo lo ves? Porque yo no lo veo para nada fácil. Fijaros, o sea, quiero decir, la democracia en España se ha tocado muy levemente. La democracia necesita retoques importantes. Que, a ver, yo no soy nada sospechosa de ser monárquica, pero tenemos una infanta. Es necesaria la reforma de la Constitución. Es una Constitución de 1976. La sociedad española, a pesar de lo que ha salido en el vídeo, pues creo que hemos avanzado bastante. Yo cuando pongo este tipo de vídeos, la gente ya es como esto, que eso hace tanto, muchísimo, ¿no? Les hago ver que, bueno, yo siempre pongo el ejemplo, yo soy una mujer joven y ya había nacido cuando esto. Es imposible que esto ocurra en las próximas décadas. Vamos, imposible. Sí, imposible cuando tenemos al señor Munilla en la puerta de Ginetec, sí, no, rezando el rosario todavía. Y resulta que, según los tribunales, lo puede hacer. Claro. Que eso no es delito de odio, que es libertad de expresión. Claro. Pero esto todavía lo tenemos ahí. Yo también quería un poco reflexionar en el sentido que siempre lo hablamos, ¿no? Claro, Francia, la France es la France. Y la República es la República, porque es lo que de alguna manera une a todos los franceses y francesas, ¿no? El republicanismo. Eso en este país, esos valores de república, que son valores de ciudadanía, desgraciadamente no los tenemos. Entonces yo asisto con bastante incertidumbre sobre la situación política, porque es verdad que a día de hoy a veces pienso si incluso podríamos sacar una constitución como la que tenemos con el panorama político que a día de hoy tenemos, ¿no? Y entonces, claro, para mí el tema del aborto, como el tema muchas veces del laicismo, como esos temas de ciudadanía que tiene que ver con lo democrático, con la calidad democrática de las sociedades, pues claro, es que hemos avanzado en laicismo. Las docentes sabemos cuánto hemos luchado, hemos trabajado, y a día de hoy todavía hay mucha gente en este país que ni siquiera entiende lo que quiere decir el laicismo y que lo vive como un anticlericalismo, ¿no? Entonces yo creo que falta, primero de todo, una base que en Francia, lógicamente, la da la República, la da ese sentir, los valores ciudadanos. Y luego, por otra parte, la formación. Yo creo que a día de hoy los políticos, las políticas hacen muy poca pedagogía, explican muy poco a la ciudadanía. Y la ciudadanía necesita de seguir explicando y hablando de lo que supone una democracia, cuáles son los valores democráticos básicos, que luego, evidentemente, en el juego ideológico y de partidos, pues podemos... Pero claro, en este país yo no sé los consensos básicos que realmente tenemos como de valores democráticos, y entre ellos para mí desde luego estaría la necesidad de las mujeres, del reconocimiento de la realidad de las mujeres y por tanto del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y el aborto como necesidad para desarrollarlos, ¿no? No sé, ¿qué opináis? Yo un poco por continuar con tu argumento, y entiendo cuando hablas de la República, por eso yo he puesto el ejemplo de la infanta, ¿no? Para que tuviéramos claro que aquí no tenemos una república. Pero fíjate, hablas de laicismo, ¿no? Y es verdad que para mí el laicismo, ¿dónde lo colocamos? Reto democrático, reto del feminismo. Yo lo veo más un reto democrático. Es un reto democrático. El feminismo puede sortear, ¿no?, estas situaciones. Pero yendo a la escuela, ¿no?, porque tú lo pones en la escuela, piensa que Francia sí que tiene mucho más recorrido con el tema de la inmigración.
Y Francia ha tenido y sigue teniendo grandes problemas con el tema de la inmigración, mucho más que podamos tener en España, que todavía las personas extranjeras son muy pocas, ¿no? Aunque la gente piensa que... Francia está tomando una medida de acción positiva de contratar hombres en magisterio para poder enfrentar religiones patriarcales, fundamentalistas, donde el papel de la mujer es ya no secundario, es nulo e inexistente. Y por tanto, chicos y chicas que van a las escuelas, bueno, pues que tienen en casa toda esa estructura patriarcal. Y han considerado que la figura del varón, del hombre, como maestro, que ya sabemos que la profesión de magisterio está feminizada, y están tomando medidas de acción positiva en este sentido. Claro. Es decir, sí, Francia es laica, pero sin embargo sabe muy bien que en casa también están las religiones. Entonces yo creo que al final, bueno, es importante el laicismo, sí. Para mí el tema de lo que tú hablas más, de los derechos sexuales y reproductivos, son fundamentales. Y yo insisto en la idea también de la economía, porque yo ahí veo algo muy complejo, y aquí tenemos una compañera sindicalista. Es que habría que coger todos los convenios colectivos de profesiones feminizadas y no sé si quemarlos directamente, pero lo que no podemos soportar como sociedad es que todavía las profesiones que tienen que ver con los cuidados y la atención a las personas, que son profesiones feminizadas, estén cobrando el salario mínimo interprofesional, a pesar de que requieran de titulación, como un técnico superior en educación infantil. No puede ser que esté cobrando una mujer que atiende a 20 criaturas, 8 horas diarias, criaturas de 2 años en todo su espectro psicomotor, psicosocial, etcétera, el sueldo, el salario mínimo interprofesional, y un chico que hace un técnico superior en frío y calor, pues pone aires acondicionados o placas solares, su salario base sea de 1.300 o 1.400 más los complementos. Eso es imposible de sostener. Y esa precariedad laboral, esos salarios siempre muchísimo más bajos para las mujeres, eso es algo que como país tenemos que revertir, porque hoy te han dado los datos del paro. Sí, tenemos más empleo, estas cosas, pero es que seguimos teniendo cada vez más gente que está en la línea de la pobreza. O sea, tienes trabajo, pero eres pobre. No, y tienes rostro de mujer. Esto es un tema también para mí muy central, ¿no? El tema de la economía. Porque, insisto, el tema de los salarios bajos con respecto a la precariedad y la pobreza de las mujeres. Creo que es una violencia que tiene que salir. Lidia. Ay, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si no es online, no sé. ¿Por el streaming? Sí, es por el streaming. Que si no, las compañeras que hay en casa no nos pueden oír. Bona nit. Hola, bienvenida. Ay, muchas gracias. Estoy súper emocionada de estar aquí. Bueno, yo quiero darle vueltitas a la cuestión del consentimiento porque va a estar en una posición importante en este 8 de marzo y destacar algunas cosas que igual no son tan conocidas y que a veces, bueno, pues que han pasado desapercibidas. Pero como necesitamos en estos momentos saber de dónde venimos, porque hay mucha confusión en torno al significado del feminismo, porque hay partidos políticos que no han llegado a aceptar la historia del feminismo tal cual es. En realidad no es que dentro del seno del feminismo haya un debate sobre el consentimiento, es que el consentimiento formó parte de los ataques que las corrientes liberales hicieron a las feministas en los años 70 y 80. Es verdad que ahora hay personas que tienen sensibilidades feministas y que se dicen feministas que están ofreciendo puntos de vista diferentes en torno a la importancia y al significado del consentimiento. Pero son en su mayoría intelectuales, activistas, que en realidad no reconocen la genealogía feminista.
Entonces, con esto lo que quiero decir es que es verdad que hemos tenido una mejora en ese punto de la agenda feminista, que es la lucha contra la violencia sexual. Es verdad que esta ley mejoró la parte que necesitábamos mejorar, en el sentido de que una violación no solamente se puede comprender si ha habido intimidación, fuerza o violencia. Hay otros muchos factores que definen una situación de violación. Y ese cambio hacia el consentimiento, bueno, pues tiene sus ventajas. El problema de esa ley es que se trate de definir la libertad sexual a partir del consentimiento. Eso es lo que las feministas han venido diciendo desde los años 70 y sobre todo los años 80. Esto ha sido un asedio contra el feminismo en realidad, porque las feministas tenían muy claro cuál era el origen de la violencia sexual y qué era lo que teníamos que demandar a los estados en este sentido. Cuando las feministas hemos logrado poner la violencia sexual como asunto de Estado, hemos conseguido algunos avances. Sin embargo, tenemos todavía todo el cuestionamiento de estas corrientes liberales, también de izquierdas, que siguen tratando de ofrecer pues no sé, explicaciones sobre la violencia sexual a partir del consentimiento. Digamos que están tratando de posicionar el consentimiento como un elemento que defina o no defina la violencia. Por ejemplo, en la pornografía, estas corrientes liberales van a decir que si hay consentimiento no hay violencia, aunque te estén matando a palos. Si te están pegando a latigazos y tú lo consientes, según estas corrientes, no hay violencia. Entonces esto es un reto para la agenda feminista también, pero no es algo que haya nacido en el feminismo. Este debate sobre el consentimiento, el feminismo siempre ha tenido muy claro que el consentimiento no puede ser el elemento que defina la violencia o la inexistencia de violencia. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema importante. En estos momentos hay un sector de la izquierda que está abrazando estas tendencias liberales y nos supone una dificultad, porque mientras que la derecha está avanzando por la parte misógina, la izquierda está avanzando por esta idea del consentimiento liberal. Y bueno, pues yo quería ponerlo también aquí en el debate porque es un asunto que nos preocupa mucho, que esta semana se va a debatir. Mañana, por ejemplo, hay un debate en el Círculo de Bellas Artes de Madrid entre Irene Montero y Rosa Cobo. Y bueno, Rosa Cobo evidentemente va a defender la orientación que tenemos las feministas en este tema. Ella está también preparando un libro ahora. Pero bueno, ha habido otra intelectual liberal de izquierdas que también ha sacado un libro que no está en esa orientación feminista sobre consentimiento, ¿no? Entonces, aquí se nos presenta un reto importante, y perdonad que me estoy enrollando muchísimo, pero a mí me preocupa muchísimo esto, porque esto es como abrir la trampilla de las cucarachas, como diría Elena Simón, porque si empezamos otra vez a darle vueltas al consentimiento y a utilizarlo como ese elemento que divide la violencia o la ausencia de violencia, volvemos a los debates que tuvimos sobre la violencia de género. Ningún consentimiento puede exonerar la violencia. Entonces eso tiene que ser también el lema de nuestra agenda, pero parece ser que esto se pone en cuestión. Y aquí vamos a tener, en estos momentos adelante, pues vamos a tener algunos retos para argumentar en una cultura popular que está también abrazando esta idea del consentimiento como elemento que defina la libertad sexual y la no violencia, ¿no? Y bueno, pues esa es mi preocupación y la quería compartir. Muy bien. Sí, muchas gracias. Cuando he apuntado el tema del consentimiento lo he dejado así leve, con esta idea de que esta ley, como tú bien has explicado, sí que, bueno, pues ha modificado, ¿no?, esta idea de cuando gritábamos en la calle, ¿no? No es abuso, es violación, ¿vale? Sí que hay una conceptualización jurídica, que sí, hemos tenido mejoras en ese sentido, pero
como intentaba remarcar, el tema del consentimiento es el gran debate. Y yo creo que, y no sé si estarás de acuerdo, Lidia, supongo que sí, esas corrientes que tú hablas liberales, ¿no? Porque es verdad, en los años 70 ya se hablaba de la pornografía como violencia, es decir, y ya se tenía todo eso muy claro, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Pero, claro, el consentimiento también abre la puerta a la regularización de la prostitución, claramente. O sea, oye, pues si esta señora le da 20 euros, ¿no? Pues ya está. Entonces, claro, y los vientres de alquiler, efectivamente. No lo quería apuntar aquí en la diapositiva, sabía que iba a salir en el debate. Si a esta señora le hemos pagado y lo hace tan a gusto a ella. Entonces, claro, el tema del consentimiento es muy central, efectivamente, es un gran tema, porque puede justificar todo el resto de violencias, todas. Y porque si un menor o una menor consiente, ¿no? Efectivamente es un gran tema. Claro, es que yo creo que el consentimiento, ¿no?, que es un término mercantil, ha sido traído a un espacio donde realmente es muy peligroso porque, claro, el consentimiento en una sociedad es la base, ¿no?, burguesa de que surgen estas ideas, pues bueno, efectivamente es la manera en, de alguna manera, reconocer que hay una desigualdad, pero que hay un acuerdo entre dos partes desiguales para poder llegar a cualquier pacto sobre algo. Pero claro, traído al ámbito de las relaciones, al ámbito sexual, al ámbito de las relaciones entre los sexos, pues claro, las relaciones desiguales. Claro, desiguales, jerárquicas y desiguales. Tú dices el consentimiento es del ámbito laboral. Claro. Y cuando tú firmas un contrato, ¿no? Claro, porque también hay una serie de situaciones que tú vas a consentir. Claro, efectivamente, y hay una desigualdad. Pero claro, cuando lo llevas a ese ámbito tan desigual. Sí. Yo veo precisamente un problema, en la posición neoliberal del consentimiento, no en la misoginia de la derecha, que está clara y que es histórica, pero en la interpretación del consentimiento en relación a la prostitución, a la pornografía y a los vientres de alquiler, es lo que está generando división en el mundo feminista y lo que plantea dificultades para defender la agenda feminista. Entonces, yo en democracia considero de gran importancia la interculturalidad, porque la multiculturalidad es un hecho, mientras que la interculturalidad es un proyecto de enriquecimiento mutuo, y subrayo mucho la importancia del diálogo. La democracia debe ser dialógica. Entonces, es necesario un debate interno, pero no autocomplaciente entre las que pensamos lo mismo en cada ámbito, ¿no? Y en relación a la pornografía y a la prostitución, veo una posición en mi entorno transgresora, moderna, que me preocupa, me asusta y me distancia de mi entorno más próximo. No sé si... Sí, bueno, ya sabes que el feminismo hace que pierdas amistades, ¿no? Es un clásico. No, quiero decir que los debates internos del feminismo, pues ha tenido sus debates internos, ¿vale? Pero yo creo que en la línea que decía Lidia no hay debate. O sea, ya se debatió en los años 70, en los años 80 el tema del consentimiento, no lo podemos poner ahí, no es feminismo eso. El consentimiento no se puede legislar en base al consentimiento, no es feminista eso. Eso no va a favor de los derechos de las mujeres y las niñas. Y no es que no tenga que haber debate, lógicamente, pero el tema aquí es, y va a sonar a esto, ¿no?, del carné, pero ella lo apuntaba, hay una... No sé si no has querido dar el nombre para no hacerle publicidad, yo tampoco lo voy a dar, pero hay una filósofa que habla ha sacado un libro del consentimiento desde esa línea liberal y, bueno, pues ahora en breve por Rosa Cobo sacará un libro en la línea del consentimiento desde el feminismo. Y es verdad que habrá que leerlo y habrá que argumentarlo, pero es un debate antiguo
que yo creo que se ha puesto ahí precisamente porque nos viene muy bien para validar la prostitución y validar los vientres de alquiler y todas esas violencias sexuales que estamos desde el ámbito del feminismo intentando parar. Entonces, es como... Yo a lo mejor soy muy radical en esto, pero es como lo de la abolición de la prostitución, ¿no? Yo perdí muchas amistades con esto también, porque al final tenía al lado feministas regulacionistas. Y bueno, pues yo ya no debato, no hay debate. ¿Eres regulacionista? Pues no lo sé si eres feminista. Porque al final es la agenda feminista. Si defendemos la agenda feminista, el feminismo es abolicionista. Y ahí es donde entramos en estos también debates de que entonces yo no tengo carné, me vas a quitar el carné, tú eres la feminista no sé qué, ¿no? Y no sé si esos debates nos pueden llevar a un lado bueno. Yo creo que se me oye, ¿eh? No, es que en streaming no. Es por las compañeras que hay. Se nos viene difícil, ¿no? Se nos viene difícil lo que tenemos por delante. Yo quería recordar cuando, como el tema va de democracia y feminismo, quería recordar cuando en la posguerra la resistencia al fascismo pensaba que cuando los aliados terminaran la Segunda Guerra Mundial vendrían y nos tirarían a Franco y todo estaría hecho, ¿no? Entonces veo una similitud con lo que las feministas podemos esperar que cuando lleguen los partidos o lleguen las izquierdas, pues va a estar todo hecho, porque dicen que son abolicionistas, van a sacar una ley contra la prostitución. Dicen que están contra los vientres de alquiler, pues derogarán la instrucción de 2010. Dicen, y luego nada. O sea, hablamos del aborto, es que ni siquiera tenemos el aborto al lado de casa, accesible para todas. Antes nos teníamos que ir a Inglaterra, ahora nos tenemos que ir. Hay comunidades que se tienen que ir a 400 kilómetros de su casa. Gente sin dinero, acaban yendo a la privada porque más o menos sale lo mismo, ¿no? Quedarse en su casa que irse a la seguridad social. No hemos ni siquiera conseguido eso. Ni siquiera el aborto libre, gratuito, y en la seguridad social para todas. Llevamos pidiendo que saquen los catálogos de médicos que hacen la objeción de conciencia, porque tiene que ser individual, y no lo conseguimos. O sea, y ahora ya digo que nos viene difícil. Yo estoy viendo una tendencia total a meter en la ley de violencia de género todos los géneros. Ya está pasando en Cataluña, viene para acá. O sea, en los presupuestos del Pacto de Estado contra la violencia, que dijimos violencia de género en vez de violencia contra las mujeres, pues por ahí. Entonces se nos viene difícil y o lo hacemos nosotras o no nos lo va a hacer nadie. Esa es la vigilancia, ¿no?, del feminismo, en que las leyes realmente, pues no vayan en contra de los derechos de las mujeres. Y lo del consentimiento está claro, en el patriarcado pasamos del de coacción, eso ya lo dijo Alicia Pureo, al de coacción, estamos en el de coacción, entonces hablar de consentimiento es que no tiene ningún sentido. Pero ningún sentido en este momento. Consientes una colonoscopia, pero no el irte a la cama con alguien. Entonces, no sé, hace poco venía un artículo muy bueno hablando de consentimiento, del caso aquel del caníbal de Manchester, no sé de dónde era, era de un sitio de Alemania, aquellos dos señores que tuvieron sexo consentido de que uno se comía al otro. Había consentimiento, pero el caníbal está en la cárcel. O sea, porque tú no puedes, tienes derechos inalienables a los que no puedes renunciar. Y eso, el consentimiento no tiene no. Entonces, por eso yo quería decir que se nos viene difícil y que la agenda, pues eso es cosa nuestra. Se acaba. Sí. No sé si habéis leído todas, porque ha sido muy compartido,
el artículo que escribió Rosa Cobo, reivindicando el tema de la redistribución, ¿no? También como una parte importante de la agenda feminista. A mí me parece también fundamental porque a veces se tacha a las feministas poco menos que de señoras de clase media, de clase bien, que alejadas de la realidad social de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que tan cerca como estamos del 8 de marzo, el poder traer y hablar de democracia, pero hablar de democracia también y de la redistribución, la necesaria redistribución de la riqueza, de cómo las estadísticas nos están diciendo que son las mujeres, la pobreza en España, en concreto para hablar de España y las estadísticas que conocemos y los informes, tiene rostro de mujer. Y yo creo que es muy importante el poder hablar, ya no de brechas, que también, porque son brechas, sino de la desigualdad económica, la desigualdad brutal que hay a día de hoy entre varones y mujeres, ¿no? Porque esto de alguna manera también es como colocar el feminismo, que yo por lo menos creo y entiendo que es el de que todas las mujeres, cuando decimos igualdad a todos los niveles, igualdad de trato, igualdad de oportunidades, igualdad en todos los ámbitos, ¿no? Y remarcar esto es reforzar la democracia. Y como estamos hablando de feminismo y democracia, a mí me parece que aquellos valores, aquellas ideas que desde el feminismo refuerzan la democracia en estos momentos donde además la derecha, no, la ultraderecha, ¿no?, nos viene como comiendo el camino y como comiendo las ideas y los conceptos, ¿no? Eso me gustó mucho, creo que, no sé dónde lo oí, lo de ¿cómo es? Ahora no me saldrá la palabra. Cómo los conceptos, ¿no?, están siendo... Sí, resignificados. Resignificados, ¿no? Sí, pero utilizaba la palabra... Eurovisión, por ejemplo. ¿Cómo se llama esto que ahora ocurre en el turismo? Gamificar. En el turismo, No, ahora no me sale. ¿Cómo están siendo expulsados los vecinos? La gentrificación. Es que me pareció magnífica esa idea. La gentrificación de los conceptos feministas. ¿Cómo? Es que es muy potente. Cómo los conceptos que, como decía Celia, ¿no?, son tan importantes para poder saber de qué hablamos. Y, pues tú mantienes la palabra, pero la gentrificas, la cambias absolutamente el significado, con lo cual, cuando tú utilizas ese concepto, la confusión, que es lo que estamos viviendo, la confusión es total, porque entonces ya no sabemos de lo que estamos hablando, porque yo estoy entendiendo una cosa y resulta que tú has gentrificado ese concepto y estás hablando de otra, ¿no? Entonces yo creo que es este tipo de cosas que desde el feminismo, quizás porque nos toca, el feminismo también hay una parte personal, ¿no?, no solamente política, sino personal, que nos toca. Estamos como siempre como más sensibles a poder entender y ver los cambios por dónde van, ¿no? Como adelantarnos a detectar por dónde van esos cambios que luego, pasado el tiempo, vemos que van más allá del ámbito estrictamente de las Siguiendo con esa idea, mujeres. había otro tema que ni lo he sacado en diapositiva, que es el tema de la inteligencia artificial. Es decir, eso que nos viene, ¿no?, que Lidia ha trabajado mucho con el tema de la sexualidad o los robos sexuales y cómo todo eso está ahí, pero en general toda la nueva tecnología y la inteligencia artificial, pues dentro de nada tendremos inteligencias artificiales feministas, seguro. Nos van a vender un montón de cosas. Y yo a eso sí que no sé si ponerle imagen, porque va a ser algo todo tan tremendo, ¿no? Y tú hablas de los... Bueno, hay gente que ya se está comprando yates, ¿no?, en el mundo meta virtual, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar eso ya como humanidad? Pues ya sabemos que las mujeres vamos a estar en el lugar sí. peor, ¿no? Bien,
A mí, desde luego, lo del tema de la redistribución en el ámbito del feminismo, creo que no podemos tampoco... Si me preocupa lo de la violencia sexual y todo lo que ha traído la cuarta ola, el recuperar también esa tradición del feminismo de hablar de la riqueza y del reparto, ¿no? A día de hoy, en una sociedad cada vez más desigual, me parece que el feminismo tiene que aportar ahí su mirada y su reflexión, ¿no? Porque también nos jugamos la democracia, porque una democracia formal en donde efectivamente es la desigualdad, es el hito, y claro, si alguien mantiene en la democracia el concepto de igualdad, somos las feministas, ¿no? Hay otro tema muy significativo de las sociedades que están avanzando en derechos de las mujeres, que, como sabéis, es la baja natalidad. Y ahí también hay un tema, ¿no?, de derechas e izquierdas, porque el tema de la natalidad parece que la izquierda, pues claro, ¿no? Bueno, pues las mujeres no quieren tener hijos, ¿qué hacemos? Si ponemos políticas natalistas, vamos a parecer que somos de derechas, porque esto de tener muchos hijos y la familia, ¿no? También yo creo que la izquierda no sabe qué hacer. No sé si es que no sabe o no quiere actuar, pero realmente también tenemos también un problema, porque la falta de natalidad y ese índice negativo de reposición, pues también nos lleva a una pobreza de alguna forma, ¿no? Nos lleva a la pobreza y nos lleva a volver a colocar, como el feminismo ha dicho muchas veces, quizás la mirada no solamente sobre las mujeres. A lo mejor hay que colocar también la mirada sobre qué pasa con los hombres y su compromiso con el criar hijos, ¿no? Claro. Porque claro, ahí eso es algo que se habla muy poco. A mí me llama mucho la atención cómo cuando hablamos de natalidad, cuando hablamos de este tipo de cosas, siempre miramos a las mujeres. Claro, pero es que las mujeres que estamos manteniendo un pensamiento basado en la igualdad y en el avance en derechos de unos y de otros, tenemos que apelar a qué piensan los varones. Pues ¿Qué compromiso tienen los varones? Yo te puedo contar algunas cosas, porque cuando hago todas las formaciones de igualdad y sensibilización de igualdad, podría hacer un vídeo de esos de 1974 con las opiniones de los trabajadores, ¿no? La compañera se ríe. Pero vamos, no voy a exagerarte, pero el 80% las mujeres es que son las únicas que tienen capacidad de crianza y por tanto ellos, pues oye, ¿quién no se va a coger unas vacaciones de 4 meses? Pero la broma siempre es muy recurrente. Yo al cabo de 2 semanas me quería ir a trabajar ya. Compromiso. Es decir, el compromiso es muy, muy pequeño, muy bajo con respecto a la corresponsabilidad y al paternaje, que me gusta a mí decir. O sea, no hay todavía situación de que los hombres se pongan en esa tarea, en esa labor. Y, bueno, estamos muy lejos de eso. Sí. En fin, no sé si queréis opinar, debatir, pensar juntos. Pero bueno, como país democrático tenemos la baja paternal. Eso es un poco lo de los retos, ¿no? Es decir, sí que podemos y ha sido un avance importantísimo. ¿no? Y como países democráticos que tenemos que cumplir con esas políticas de igualdad, sí vamos avanzando en legislación, ¿no? Pero luego sabemos que el cambio social, el modelo social, pues hay que seguir trabajando. Ahí. Claro, por eso es es un reto tan gordo cuando reforzamos, por otra parte, como hemos denunciado las feministas, los roles y los estereotipos. Porque claro, si volvemos a decir que los roles y los estereotipos existen, son y conforman el género y como identidad, pues entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente estamos como reforzando de nuevo pues el maternaje, ¿no? Como esa parte que nosotras estamos preparadas para el cuidado, cuando, claro, el feminismo y las docentes feministas y desde la coeducación siempre hemos defendido que a todo se aprende, todo se enseña, todo se aprende y que sociedades igualitarias requieren de aprendizajes, de puntos de encuentro y en donde los roles y los estereotipos se rompen para que la ciudadanía, de alguna manera, colabore y participe en todos los órganos, en todos los ámbitos y, evidentemente, en el de los cuidados y las crianzas y el futuro, ¿no? que supone el criar
deben de estar los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me molesta mucho cuando se sigue mirando a las mujeres como responsables de la baja natalidad o de... Con lo cual, en eso también hay que mirar a los hombres. Ya estamos teniendo, ¿no? Y la compañera me confirmará, denuncias de trabajadores a sus empresas, pues porque, digamos, en general no les ponen buena cara cuando deciden cogerse los 4 meses, ¿no? Temas de, pues me están presionando para que no los coja, que coja las semanas obligatorias pero que me vuelva enseguida al trabajo, ¿no? Y yo pues siempre les digo, no me alegro de esto, pero bienvenidos, ¿no?, a esas situaciones de discriminación. Claro. Entonces, bueno, son temas que desgraciadamente yo creo que van lentos, no son temas que puedan cambiar de un día para otro a nivel social. Los cambios sociales requieren de un tiempo. Pero el tema es que ese avance está ahí, pero luego lo que tenemos, y comentaban las otras compañeras, pues lo frena e incluso va para atrás. Porque ahora, pues, no sé. En ahora, cualquier caso, dicen, pues, y por cerrar, porque es la hora, como tú has comenzado tu intervención, sin democracia no es posible el avance del feminismo, y sin feminismo no hay democracia. Sin la representación de hombres y mujeres no es una democracia real. Bueno, pues gracias por vuestra presencia, por vuestra participación, y lo que he dicho antes, nos vemos en abril, el 15 de abril, con la intervención y por supuesto, claro, nos vemos el viernes en las calles, el 8 de marzo. El viernes a la manifestación. A la manifestación. 6:30. Que además yo creo que este año, y volvemos a lo que estábamos hablando también, el feminismo de nuevo ha dicho, aquí estamos y somos. Y porque fueron somos, y porque somos serán, y este es nuestro espacio. Y quien quiera acompañarnos será muy bienvenido, y quien no, pues no pasa nada. Quien se quiera poner detrás de la agenda feminista, aquí está pues, nuestra agenda. Es la invitación. Exacto. Pero es una agenda de un feminismo abolicionista. Eso es. Pues nada, gracias y buenas noches.